Nos encontramos con don Zacarías Oxa, guía turístico, expedicionario. Y bueno, queremos hablar con usted, don Zacarías, sobre sus trabajos, sobre sus expediciones, sus descubrimientos, sobre lo que ha tenido oportunidad de vivir acá. Usted es una persona bastante reconocida, notable aquí en el Colca y tiene muchas experiencias seguramente para compartir. Y el motivo de nuestra visita era por poder acercar a la gente un poquito sobre los mitos, las tradiciones también, que no se conocen mucho del Colca, más allá de pronto de algunos puntos. Entonces, para conocer eso, queríamos conversar con usted. ¿Cómo está? Bienvenido entonces a este pequeño espacio. Muy bien, buenos días a los amables televidentes. Bueno, en efecto nos encontramos en la plaza principal de la capital de la provincia de Caylloma, como es Chivay, sobre los 3.650 metros de altitud. Tiene se podría decir una vocación, una misión de familia, puesto que ya su padre, por ejemplo, o su abuelo, fue un iyapaco, ¿cómo se le puede decir? Le cayó un rayo, es más, ¿no? Y eso lo inicia en una tradición de pronto de misticismo, ¿podría ser? Sí, en efecto, sí, mi abuelo paterno, Rudecindo Oxa Quispe, fue efectivamente un sacerdote andino, dotado de poderes, diríamos, sobrenaturales, que a raíz de 3 impactos de rayo obtuvo, y que en el transcurso de su vida, desde los 30 hasta los 110 años de vida que tuvo, brindó, ayudó a mucha gente, ¿no? Puesto que la misión de él era ayudar sin mirar a quién. ¿Cómo es que se da este fenómeno del rayo? ¿Le cayó 3 veces en diferentes partes de su vida o le cayó en un solo día 3 rayos? Fue en un mismo día. Bueno, explíquenos eso, por favor. Según lo que me contó cuando era niño, mi abuelo Rudecindo era hijo de pastores. Vivía más o menos entre 4.800 y 5.000 metros de altura. Al casarse a los 30 años de edad, su esposa, mi abuela, que fue hija de agricultores en la localidad de Canocota, le obligó en cierta medida a bajar pues, de la Puna al valle, pero como su hábitat estaba allí arriba, pues era casi imposible de adaptarse, de modo que se fueron a pastorear el ganado, camellos americanos, andinos, perdón, generalmente. Y un día cualquiera, generalmente él salía junto con su perrito, Judas, a pastorear el ganado, mientras que mi abuela pues preparaba los alimentos en la choza, en la estancia. Aquel día me contaba que era en plena época de invierno, cuando el cielo estaba límpido, diáfano, y de pronto, junto a la pacheta, se nubló. Y de entre las nubes surgió un rayo. De pronto tronó y vino a estallar directo hacia Rudecindo, mi abuelo. Recuerda este primer momento. Enseguida se quedó como que estaba dormido y buscó sus dedos para pellizcarse si esto que estaba viviendo era cierto o un simple sueño. Pues no encontró sus extremidades y al rato abrió los ojos y sus ojos vieron que sus extremidades estaban diseminadas. En ese momento estalla un segundo rayo. Lo vuelve a impactar. Y la cabeza de Rudecindo actuó como que fuese un imán y atrajo sus extremidades y se compuso el cuerpo humano. Allí siguió pensando que si esto era un sueño o era realidad. Allí ya tenía sus dedos y pudo darse un pellizcón y dijo, esto es cierto. Pero estaba un poco atontado y de pronto un tercer rayo estalló. Este último lo despertó.
como cuando uno despierta de un sueño profundo, abre los ojos, pero estaba pues en la Puna Bravía, bajo esta tormenta eléctrica, pero que no había descarga de lluvia ni de granizo. Era curioso. Al rato, una voz desde lo alto lo llama: ¡Rudecindo! Y él voltea, trata de ver a alguien y no había nadie. ¡Rudecindo! ¡Jami wawai! ¡Jantamunacuspan! ¡Pampacharjaiki! Hijo mío, porque te quiero, te he elegido. A partir de hoy harás el bien a tu prójimo sin mirar a quién. Algo así le habría dicho en su lengua materna. Y finalmente le indicó que detrás de la pacheta habría dejado una especie de amuleto que nosotros le llamamos la mesa. Mi abuelo, entre, diría, como tambaleando, como embriagado o como soñoliento, no sé, apenas había subido a la montaña, dio la vuelta a la pacheta y efectivamente allí estaba la mesa. Envuelto en una manta, en una ligia de alpaca, lo cogió con mucha fe, con mucho respeto, habría elevado una oración al Altísimo, dizque a San Santiago, porque la Illapa, el trueno, claro, ese es su dios, Santiago. De allí, llevando consigo la mesa, se fue a la choza donde estaba mi abuela. Le contó entonces. Y no podía creerlo mi abuela, que estaba vivo tras haber sido impactado por 3 rayos consecutivos. Pero sabían de que ciertas personas tenían la dicha de ser cogido por los rayos y ser resucitado, y que estos tendrían un gran poder, principalmente para presagiar y para curar. Y este habría sido el don que le habría otorgado a mi abuelo. Prepararon entonces, porque esto no es así nomás, aparte del agradecimiento, tenían que ir ante un alto misayoco, ante un sacerdote andino mayor, descendiente directo de los incas, que tengo entendido que se encuentran en una localidad que se llama Queros, allá en el Cusco, en Paucartambo. Fueron entonces, y para esto aquella voz primera que le había indicado el hallazgo que le dejaría detrás de la pacheta, este mismo le guiaba a través de su sueño y le pedía los requisitos, digamos, los elementos rituales indispensables para hacer aquel agradecimiento o aquel pago de gratitud ante o con el Alto Misayo en los Queros. Mandaron a tejer entonces mantas de vicuña, de fibra de vicuña, feto del mismo animal, entre otros elementos rituales, y se fueron. Dice que duró un mes el viaje, porque en aquella época pues no había medios de transporte y tuvieron que trasladarse caminando hasta los Queros. Una vez hecho como la especie de bendición, recién a partir de entonces podía ejercer su oficio de sacerdote andino. Y es así que durante todo el resto de su vida brindó, ayudó, salvó a mucha gente. Recuerdo una de ellas, por ejemplo, que se me viene a la memoria cuando niño era, más o menos a los 5 o 6 años, un tal de apellido, déjeme recordar un poquito, fue un gran capitalista o
terrateniente del norte, Gildemeister, de la época colonial. Este señor Gildemeister, a mi abuelo lo habría conocido en una de esas ceremonias rituales andinas que solía hacer en todas partes, y esta vez lo habría visto en Arequipa. Y este señor tenía a un hijo suyo desahuciado, postrado en su casa, en la cama, esperando morir. Puesto que, como se entenderá, que un capitalista pues tenía la facilidad de poder acudir al mejor médico del mundo, claro, pero ninguno pudo sanarlo. Claro. Y es allí que lo convoca mi abuelo y lo lleva hasta Lima. En Lima estaría el muchacho este, un joven, tengo entendido, y logró curarlo. Al salvarlo prácticamente de la muerte, a este hijo de un gran millonario, de un adinerado, como eran los Gildemeister, el mismo padre lo acompañó de regreso a su casa, montados en mula. Llegaron entonces a su natal Canocota, que está distante de Chivay a 10 kilómetros. Yo vi como un gran señor con un sombrero de macora bajaba, desmontaba de una tremenda bestia, cuya montura y estribos me parecían relucientes, creo que serían de plata o de oro. De pronto bajó la alforja y todo el contenido de la alforja se le entregó a mi abuela Eugenia. Había muchos comestibles, entre ellos golosinas para los chicos y una gaseosa única que hubo en el Colca. Se llamaba Colca-Cola. Colca-Cola, no Coca-Cola. Colca-Cola. Qué bueno. Cola del Colca. Mira. Que cuando mis padres hacían la venta de algún ganadito o la fibra de las alpacas, nos solía traer una botellita para los 5 que somos, los hermanos. Es decir, un poquito como para matar el antojo, nada más. Pero esta vez nos tocaba una botella por persona. Y qué dicha la nuestra, pues, de disfrutar aquella bebida apetecida, esperada por los niños de esa época, más un puñado de galletas y animalitos, lo máximo. Bueno, enseguida, este señor Gildemeister, no recuerdo su nombre, solo me suena el apellido, sacó de un saco de cuero un paquete, en una taleguita, recuerdo, de esas del costal de harina, recuerdo en aquella época la harina Victoria, muy bien amarradito, atadito, y le dijo: don Rudecindo, esto es para usted. Y siempre mi abuelo hacía que reciba su esposa, le decía mi abuela. Mi abuela extendió su falda y la recibió y le dijo: Eugenia, ábreme ese atado. Lo abrió, ya. Lo abrió el atadito y aparecieron papelitos, que para mí era, pero serían billetes, no sé cuánto, pero era más o menos de este grosor, llenecito de billete. Y al ver que era dinero, mi abuelo dijo que se lo devuelva. Cutichipuy, devuélveselo. Pero el señor Gildemeister no la quiso coger. No, señor, esto es poco para lo que usted ha hecho con mi hijo. Ha salvado la vida de mi hijo. No solamente le voy a dar esto, le ofrezco una casa en Arequipa o quiere en Lima, no sé. Y tenía un tío menor, hermano menor de mi padre, que era el único que radicaba en Arequipa. Entonces dijo: papá, recibe, le decía, ¿no? Pero finalmente, a tanta insistencia, mi abuelo cogió un billete, solo un billete de todo el paquete, y se lo dio a Lucio, que es mi padre, y le dijo: vaya a comprar todos los panes que hay en la tienda. Había una sola tiendita en la plaza. Fueron a comprar 2 talegas de pan.
y junto a su hermana menor de mi padre, con mi tía, fueron a repartir a todos. Vayan a tocar las puertas y repartan, por favor. Repartieron el pancito. Muy bien, el resto se lo devolvieron. Pero mi tío, el menor, como estaba ofreciendo la casa, dijo, yo puedo ir a recibir la casa. Sí, vamos, ahora le firmo la escritura, qué sé yo, ¿no? Dijo, y se fueron. Y entonces mi abuelo tuvo el regalo de una casa que finalmente se quedó con el tío, ¿no? Ah, qué increíble. Bueno, esa es una de las anécdotas, uno de tantos que podría contarles de lo que mi abuelo hacía. Increíble. Y un día, cuando ya estaba envejeciendo, aunque no se notaba tanto su vejez, porque él andaba erguido y solo usaba un bastón, no para apoyarse, sino, él decía, para espantar los perros. ¿Ya? Pero caminaba y venía. Cuando a los 95 años se fue mi abuela, él no quiso alejarse de su casa huerta. Tenía 2 casas huerta, aparte de su casita en el pueblo. Pero él prefería vivir en la casa huerta, porque allí cultivaban el orégano y los claveles con los que negociaban en los días de fiesta en los pueblos del Valle del Colca. Mi abuela era la comerciante, que montaba en su burrito, en los cerones llenaba las flores y el orégano e iba a negociar con los mayordomos, las previstas, los alferados de las fiestas. Ese era su negocio. Y aparte pescaba trucha mi abuelo, pero últimamente fue muy solicitado, ya no tenía tiempo para hacer otros negocios, sino que acudía a curar, a hacer ceremonias, aquí y allá, no sé dónde lo llevarían, pero muy rara vez se le encontraba en su casa. Estaba casi sola siempre mi abuela. Mire usted, qué interesante. Y cuénteme un poquito también sobre la expedición al origen del Amazonas, que usted participó también. O sea, el Amazonas, este río Amazonas empieza aquí en el Colca. Sí. Bueno, creo que fue por los años 1996. Vino una expedición multinacional, auspiciado por el Instituto Geográfico de Lima, me parece. Vinieron de Rusia, Italia, y no sé, eran 4 nacionalidades diferentes, que dijeron que venían a estudiar el origen más remoto del río Amazonas. Bueno, como caminante conocía ciertos lugares. En ese entonces, un pariente mío que era el alcalde provincial me dijo que los acompañase y fuimos entonces hasta Carhuasanta, que es la parte baja de donde fluyen las primeras aguas del Mismi hacia el Amazonas. Ahí se estacionaron, me dijeron que no era necesario que esté con ellos, puesto que ellos iban a estar un mes o algo más para hacer su estudio glaciológico, hidrológico, qué sé yo, de acuerdo a las especialidades que ellos tenían, y que volviera después de un mes si es que ellos me lo pedían para recogerlos. Y se quedaron. Luego de... creo que de 4 años publicaron recién los resultados de aquella expedición. Sí, justamente en el año 2000 publicaron, en el sentido de que habían determinado que el origen del río Amazonas no era en el Mismi, sino era en el Jehuilla. Considerando 3 elementos o condiciones fundamentales, que serían la longitud, la altitud y el caudal de agua desde su nacimiento. El Mismi, que es el pico más elevado de la cordillera de Shila, que se encuentra a 5.600 metros de altitud, está probado que desde tiempos inmemoriales es el nacimiento del río Amazonas. Sin embargo, esta expedición multinacional Río Amazonas es el único que descarta esta posibilidad y dice que sería la otra montaña. Decía, considerando estos 3 aspectos. ¿Dónde está esa otra montaña? ¿Acá también? Está en la misma cordillera. Ah, en la misma cordillera. Bueno. Es una cordillera que está en la misma. Igual el origen estaría aquí, ¿no? Por supuesto. Bueno. Está en la provincia de Caylloma, el distrito del Ari.
Bueno, ellos concluyeron, de acuerdo a los diversos estudios, de que estaría ese punto de la quebrada de la Pacheta, se llama, en la montaña del Jehuishá, sería el más distante, sería más alto, aunque menos caudal de agua. De tal manera que 2 contra 1, pues salía ganando este. En cambio, en el otro lado, que se llama Jarwa Santa, ahí el caudal es inmenso, es bastante, pero está a menor distancia y a menor altitud. Pero, transcurrido el tiempo, esta fuente originaria del Amazonas prácticamente ha desaparecido. Hoy no hay una sola gota de agua. Por lo tanto, descartado que la quebrada de la Pacheta sea el origen del Amazonas. Nosotros seguimos con aquella teoría de que es al pie del Nevado Mismi, en la quebrada del Jarwa Santa, donde nace el río más grande y caudaloso del mundo, el Amazonas. Me hace acordar esta historia de pronto a los ríos, pues, que hablan en la Biblia del Edén, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque hay un par de poblaciones que han surgido, se podría decir originarias, pues, de este mismo lugar. De pronto la evolución del hombre también se dio por aquí, porque se han encontrado unos cráneos, unas deformaciones craneanas que la ciencia dice, alguna parte, que nacieron así, otros dicen que se deformaron. Quería que me hable un poquito sobre los Collahuas y los Cabanas, que son hijos de 2 volcanes, ¿no? ¿Me puede contar un poquito esa historia? Bueno, mitológicamente hablando, los Collahuas son hijos descendientes de la montaña del Collahuata, que se encuentra a la vera del camino inca, el Japajñán, que une el Cosco con el Collasuyo. Esta montaña sagrada de los Collahuas dice que dio fruto a muchos hijos. Ellos bajaron hasta esta quebrada del Jatumayu, hoy llamado Colca, a domesticar las plantas y particularmente a construir las terrazas que hoy tenemos a lo largo del Valle del Colca, a convertir las laderas en hermosas terrazas donde cultivaron principalmente la papa y la quinoa. Estos Collahuas o Collahuahuas hablaban aymara y en honor a su apu, a su montaña sagrada, que es un tanto elevado, deformaron el cráneo de sus criaturas recién nacidas, atándoles con unas tablillas para que el cráneo se desarrolle en forma alargada. Por otro lado, el otro grupo étnico llamado Cabana, mitológicamente surge de la montaña Hualja Hualja. Hualja Hualja es una montaña un poco más chata, más baja, y entonces los Cabanas a sus criaturas recién nacidas les ataban el cráneo de arriba para abajo para achatarlos. Es decir, era fácil de distinguir el Collahua del Cabana. Collahua y Cabana. Esta fue una de las formas de diferenciarse al margen de la lengua, puesto que los Collahuas hablaban aymara y los Cabanas el quechua. Pero a raíz de la conquista inca, ambos grupos étnicos van a hablar el runasimi o el quechua, que a la fecha es nuestra lengua materna. Claro, que los incas acá no tenían nada que ver, bueno, en aquel momento, ¿no? En aquel momento no, porque esto es antes de la época inca. Antes de la época inca. Mire, qué interesante. Bueno, y hablando un poquito sobre su trabajo de, se podría decir, cultor, ¿no? De tradiciones, de recopilador o compilador de tradiciones del Perú, sobre todo de aquí del Colca, sobre todo rescatando la oralidad, ¿no? De algunas leyendas, ¿no? Que, bueno, las ha plasmado bueno, yo tengo 3 libros, ¿no? de usted, donde hay muchos, incluso algún cuentito por ahí, pero todos son casi reales, ¿no? Historias reales, ¿no? Así es. Cuénteme, por favor, una historia que, bueno, ya nos habían comentado por aquí,
que el anlaco, bueno, este demonio andino existe, ¿no? Y lo han visto. Sí, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el anlaco? ¿Cómo? Mire, el anlaco en realidad es un personaje que va detrás de los arrieros. Los arrieros que antaño viajaban pues de confín a confín. Vale decir que de aquí del Valle del Colca bajaban al Valle Costero para intercambiar productos, es decir, hacer el trueque, ¿no? Esta era la forma de comercializar sus productos y tener pues productos de los diferentes pisos ecológicos y poder mantener a la familia. Dicen que el anlaco siempre estaba a la vera del camino por donde iban los arrieros. Y bueno, voy a contar solo uno de los casos que me parece que es el más, digamos, acertado, que no es un mero cuento, puesto que esto me lo ha contado un arriero. Un tío de nombre Juan Godofredo Cruz Romero de Cabanaconde, a mí me contó cuando en vida, hace algo más de 5 años atrás, que había visto a los langlacos en un lugar misterioso del Cañón del Colca. Él me contó que los langlacos vivían debajo de la catarata de Chuirca. Es una catarata cuyas aguas tributan al río Colca, camino a Huaruro, que es una gran catarata allí en el Cañón del Colca. Ahí está el infierno. Él me dijo que cuando tenía 12 años, pasada la fiesta del Corpus Christi en Cabanaconde, habían ido con 4 compañeros de clase, ¿no? Cada uno con 2 burros, hasta las pampas de Huiracahuayuyo, que está encima de la huerta esta de Chuirca, que tiene una cascadita. Después de haber hecho ya las cargas de bosta, porque este era el combustible con la que cocinaban pues en la casa, la bosta, el estiércol de la vaca, ¿no? A eso de las 6 de la tarde, dice, cuando justo el sol ya se iba ocultando, estaban comiendo su fiambre y en ese momento aparecieron los langlacos desde el fondo de la cascada de Chuirca. Dice que sonaban unas campanas, tolón, 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 y aparecieron en fila por la escalera de roca 24 langlacos. Llegaron hasta la pampa de Santa María, eran mismos sajras, mismos diablos, dice él, que tenían ojos grandes y saltones, cola y cachos. Vestían un traje rojo y capa negra, en la mano llevaban una horquilla, dice. Al mover la cola y la cintura sonaban tolón, tolón, chilín, chilín, tilín, tilín, y se perdía. Y de sus pies salían otro sonido, dice, chaya, chaya, chaya. Así pasaron, dice, delante de ellos. Al verlos casi se mueren. Hasta los burros escaparon de los langlacos. Hacían apenas los burros que no podían ni rebuznar. El tío Godofredo había logrado escapar felizmente y sus burros, que los tenía atados, no habían huido. En cambio, sus compañeros, que los tenían los burros sueltos y que más se habían asustado, pues perdieron a sus burros y también a sus compañeros. Él quedaba solo en vida. Temblando de miedo, cargó a sus burros y se fue hacia Cabanaconde, oscureciendo ya. Cuando estuvo ya por la cruz de Achachihua, que ya está a unos 500 metros más o menos del pueblo de Cabanaconde, ya le cayó la noche. Allí descansó un rato y recién respiró tranquilidad. Pero de repente otra vez se oyó ¡tom! ¡Tilín, tilín, 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 tilín! Pasaron raudos los langlacos, con los ojos centelleantes como fuego, y se perdieron por Santa María Pampa. Era limpo,
Solo pudo escuchar el sonido de las campanillas y sus ojos luminosos. Sus burros se corrieron, se escaparon. Y en ese momento, don Juan sintió un miedo aterrador, que todo su cuerpo se escarapeló, se erizaron sus cabellos, hasta salían chispas, dijo. ¡Jesús, Jesús, Jesús, líbrame, Señor!, gritó desesperado, besando la cruz de acero que llevaba en su pecho. Creo que el crucifijo me ha salvado, dijo, porque dice que era bendecido por el Taytacura. En cambio, sus compañeros desaparecieron en cuerpo y alma para siempre. Sus padres los buscaron de día y de noche en vano. Dicen que solo encontraron su ropa encima del infierno de Chuirca. Imitando a estos seres demoníacos, dice que los cabaneños bailaban en la fiesta del Corpus Christi. Esta danza no tiene acompañamiento musical, solamente bailan al son de los esquilones que le cuelgan en la cintura y las pantorrillas, con ese sonido del tolón y el tilín. La ropa es similar al verdadero langlaco, roja con capa negra, llevan una máscara con cuernos y en la mano portan una horquilla. Eso hacen a manera de imitación, hacían, ¿no? De recordar, bueno, ¿no? De recordar, ¿no? Aquel evento. Una vez 2 personas dicen que desaparecieron bailando el langlaco. Ellos habían sido los capitanes, un tal Guerra y un Yanquecha, dice los 2 de Cabanaconde. Habían bailado durante todo el día y la noche en vísperas de la fiesta del Corpus Christi, en la plaza principal de Cabanaconde, hasta el amanecer. Y antes que aclare el día se perdieron hacia Chuirca y nunca más aparecieron. Era curioso, todos los que bailaban en el langlaco, si no desaparecían, prosperaban rápido, se enriquecían. Solo transportando cañazo eran ricos, tenían buenas mulas, buenas casas, en fin, se enriquecían rápidamente. Ellos traían pues aguardiente, me dijo, de los valles de Majes y Siguas. Los más mentaditos serían los Coripuna, los Tinta y los Ramírez. Y don Juan más bien sería el último. Todo el trago que traían de los valles lo vendían a los Tejada de Madrigal. Él pagaba, dice, buena plata. Y de esa manera podían recursearse, digamos, vendiendo el cañazo, ¿no? Pero en forma de contrabando, decía, clandestinamente. Es decir, iban ahí a los fabricantes artesanales de Siguas, de Majes, y traían, porque habían una especie de fiscalizadores quienes estaban por el camino, y si los atrapaban, los incautaban toda su mercadería de licor. Wow. Qué increíble esta tradición, ¿eh? Realmente preciosa. Ahora, hay un par de eventos, ya como para terminar, unas 3 preguntas le quiero hacer, pero bueno, hay tiempo para contestarlas. Se podría decir 2 eventos que han transformado o que han hecho que todo el valle en sí, o Cayoma, sea más conocido, ¿no? Uno ha sido, vamos a ir de adelante hacia atrás, ¿ya? El tema, pues, el famoso Ciro, que incluso, pues, lo animó a recrear una pequeña historia, ¿no? Sobre Ciro, que bueno, esto es parte de un conjunto de cuentos, ¿no? Mitos y leyendas del Colca. Hasta en eso influenció Ciro. Cuéntanos un poquito ya al tiempo, ¿cómo lo ve este caso de Ciro, bueno, don Zacarías? Yo tuve conocimiento de que Ciro y Rosario eran compañeros de estudio de la Universidad de Lima, del programa de Ingeniería Forestal. Y bueno, en un viaje de estudio habrían salido hasta Puerto Maldonado, por la zona de la selva, y en su retorno se habrían separado en el Cusco del resto del grupo de estudiantes universitarios. Enseguida, Ciro y Rosario se van a trasladar a Puno y justo van a coincidir con la fiesta de la Candelaria, que se celebra pues durante la primera semana de febrero. Y como quiera que Ciro, su padre, tiene casa allí en Puno, por ser del lugar, entonces se quedaron ahí.
por más días, todo el mes de febrero prácticamente. Posteriormente se trasladan a Arequipa, en Arequipa se quedan con unos amigos y finalmente deciden viajar al Colca. Aquí en el Colca asisten a una fiesta de aniversario del pueblo de Yanque, cuya fecha principal es el 10 de abril, pero como quiera que aquel año del 2011 hubo elecciones, entonces lo adelantaron esta festividad para el 1 de abril. 1 de abril entonces asisten a esta ceremonia de festejos por el aniversario de Yanque. Son bienvenidos como turistas nacionales. De allí se trasladan a Chivay, porque aquí en Chivay estaba su alojamiento. Al día siguiente, a través de un medio de transporte interdistrital, se trasladan hasta el pueblo de Madrigal. De Madrigal visitan primero a un sitio sagrado ceremonial que se llama la Fortaleza de Chimpa. Y retornan nuevamente a Madrigal, y aquí empieza la odisea. Lo que voy a contar, la primera parte es tan cierto como lo saben sus propios compañeros, pero de aquí para adelante es un tanto ficticio, porque yo como andino creo que primero la Pachamama tiene vida, que en las pachas habitan las sirenas, las ninfas, y justamente lo he vinculado con esta belleza de mujer, entre comillas, de la sirena, con la atrocidad que era pues Rosario. Bueno, tema aparte. La primera noche, cuando deciden ellos viajar de Madrigal a Tapay, venciendo el escarpado camino de la montaña de Bomboya, el primer día acceden hasta la fortaleza de Chimpa. En Chimpa, al momento ya de dormir, cuando cayó la noche, a pesar de que tenían carpas para guarecerse, encontraron allí unas pucuitas. Las pucuitas son una especie de choza picada toda de piedra. Entonces deciden meterse a la pucuita y descansar allí. Al borde de la medianoche, Ciro siente deseos de misionar. Se sale de la covacha, se va al acantilado del cañón y está a punto de misionar, y de pronto todo el valle, todo el cañón se abre como una gran ciudad. Y de pronto aparece una bella dama. Y como todo mortal es un poco débil, fue atraído por la belleza de esta mujer, y Ciro es encantado. Y van a parar al lecho de la muchacha. Bueno, para Ciro esto es normal. Está en una gran ciudad, en una bonita casa, sobre una cama con una bella princesa. Pero al amanecer, cuando la fría brisa del cañón ascendía, reacciona y no estaba con la bella princesa, ni que estaba dentro de una habitación, sino que estaba tirado al borde del cañón, tiritando de frío. Reacciona, vuelve entonces a la choza donde la esperaba muy iracunda su compañera Rosario, y al verlo que estaba exaltado y tiritando de frío, pues le pidió una explicación dónde, con quién habría ido a alguna parte. Ciro le confesó toda la verdad, tal cual le había sucedido. Desde entonces, Rosario se puso tan celosa que no lo dejó ningún momento en paz. Cayó, o llegó el nuevo día, prosigue en caminata, cuesta arriba, y a eso del mediodía, cuando ya están por coronar la montaña, de pronto cae una densa nieve que lo
sepulta el camino y se pierde. Caminan a tientas y encuentran de pronto un caminito de zorro que conducía a una profunda abra donde hay bosque de queñuales. Allí continúan hasta donde encontraron una cascada de agua, se refrescaron y allí siguieron este caminito de zorro que nosotros llamamos Chaquiñán, hasta que se toparon con un precipicio y para arriba una cresta rocosa. Allí se quedaron entonces la segunda noche. Esta segunda noche que sería la fatal. Se recostaron al pie de la cresta rocosa, pero Rosario no lo dejó en paz a Ciro. Todo el tiempo le andaba preguntando que quién era aquella muchacha con quien pasó la primera noche. ¿Y dónde se habría ido? ¿A Madrigal o a Chivay o a Yanque? Pues estaba harto de sus celos. Ciro no pudo concebir sueño. Así que decidió levantarse y cuando salió vio que el cielo estaba estrellado, completamente despejado. Se puso a contemplar. Estaba con vista al cañón y de pronto Rosario, que está detrás suyo, está pensando darle un empujón y acabar con él, por lo infiel que habría sido con ella. Está diciendo más o menos, ahora termino con este desgracia. Y en efecto, se levanta y de un empujón lo avienta al precipicio. Rosario, creyendo que ya había acabado con Ciro, se vuelve a recostar un rato hasta el amanecer, hasta que raya el sol, ve que estaba en lo alto de la montaña y al frente los turistas poco a poco iban llegando. Luego vio una choza debajo de esta misma montaña del Bomboya y decide ir hacia ella. Baja con mucha dificultad, pensando que allí habría algún pastor que le pudiera brindar ayuda, pero la choza estaba abandonada. Cuando ya estuvo descansando en la puerta de la choza, de pronto da una mirada a la montaña desde donde había descendido y lo ve a Ciro, que estaba alegre bajando, corriendo como si fuera un llano. Y este desgraciado no ha muerto. ¿Qué hago? Está muy preocupada. Y no le quedaba sino esperarlo y pedirle seguramente 1000 perdones. Bueno, se acercaba poco a poco hacia la choza, pero antes de llegar a la choza hay un arroyuelo que divide. Cuando Ciro llegó al arroyuelo, este se convirtió en un hermoso camino y el verdadero por donde se acercaba a la choza en un sitio espinoso. De modo que tomó el camino hermoso y de pronto de abajo apareció la misma muchacha de la primera noche. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, papi? Y se abrazaron y se aventaron a la cascada de Soltera Pacha y quedaron para siempre allí con la ninfa del Colca. Entre tanto, Rosario, en su desesperación, poco a poco su cuerpo se iba convirtiendo, se iba transformando en una rastrera serpiente ante la atenta mirada de los cóndores que planeaban a esa hora del día en el gran cañón del Colca. Y así terminó Ciro. Una pregunta más. Usted dijo que los apus están vivos y yo quería preguntarle, entonces, ¿cómo concebir o cómo
cómo ve este caso de la momia, de la mal llamada momia, ¿no? El cuerpo congelado, la dama del Ampato, Juanita, ¿no? Ya tantos años de su descubrimiento para la ciencia. Bueno, es importante, ¿no? Obviamente que le hagan los estudios, todo, pero no sé si deba volver allí, pero ¿qué es lo que nos podría reflexionar sobre la dama del Ampato, bueno, Zacarías? Sabemos que en aquella época del Incario habían mujeres escogidas que se criaron en los ajiahuasis desde muy pequeñas. Y Juanita, bueno, que no se sabe qué nombre tenía porque le ponen claro, el nombre del supuesto descubridor, sería una de tantas niñas voluntarias a ofrendarse a las sagradas montañas. Era un honor que un padre cuya hija era bella y era designada al sacrificio. Este era un gran honor. Se dice de que Juanita fue una bella princesa de más o menos 14 años, que una vez realizado toda una ceremonia especial de sacrificio llevado a cabo por los sacerdotes andinos allá en el Joricanche, en el Cusco, fue traído en hombros de guerreros imperiales del Cusco sobre una litera de oro. Llegando al pie del Ampato, habrían trazado un sendero hasta que llegaron a lo que vendría a ser el santuario de este cuerpo congelado. Allí le habrían asestado un golpe para que se quede para siempre, como una ofrenda de gratitud y respeto a la montaña para aplacar su ira. La creencia era de que al hacer este tipo de ofrendas, de pagos, podían estar en armonía con la naturaleza, en armonía con los apus, en armonía con la Pachamama. Y es así que van a ofrendar a esta pequeña de apenas 14 años, que luego de tantos siglos, el año 1995, después de la erupción volcánica del Sabancaya, que es la montaña próxima al Ampato, cuya acción fumarólica y posteriormente la erupción habría provocado el descongelamiento de la nieve, y es donde se descubre, pues, ¿no?, a esta ofrenda sagrada. Pero esta creencia, esta costumbre ancestral, hasta hoy los andinos llevamos a cabo. Ya no es con sacrificios humanos, sino se le ha reemplazado principalmente por el feto de la llama o de la vicuña o del guanaco. El untu, ¿no? No, eso se llama el suyo. El suyo, perdón. Y además, entre otros elementos, se emplea la grasa del mismo animal o el untu. Y por supuesto, las hojas sagradas de la coca, entre otros elementos rituales. Aquí en el Colca también nosotros creemos totalmente, ¿no?, en el fenómeno ovni. Tenemos muchos testimonios por todas partes del Perú y pensamos que aquí también, de hecho, hay unas fotografías, hay algunos relatos. ¿Usted diría que el Colca ha sido visitado también por los famosos ovnis? ¿Usted ha visto tal vez? Yo diría que sí. Yo en una ocasión, a la edad de más o menos 15 años, cuando los viajes eran tediosos, que había que viajar durante 12 largas horas en unos buses, yo había viajado acompañando a un transportista minero del Madrigal hacia la estación de ferrocarril en Zumbay. Más o menos al amanecer de un nuevo día, allá en la parte alta, Patapampa, que está a 4.900 metros de altitud,
se averió el vehículo y paramos. Y de pronto yo en ese momento había estado durmiendo y el conductor me despierta y me dice que le ayude a reparar pues el carro, ¿no? Bueno, nos bajamos y lo primero que nos llamó la atención fue que estaba despejado el cielo limpiamente y había una luz resplandeciente en las faldas del Hualcahualca. En aquella época, estoy hablando más o menos de la década de los 70, comienzos de los 70, ¿sí? Sí se rumoreaba que habrían algunos seres extraterrestres, ¿no? Que por ahí volaban, que era como un platillo o algo así. Y él me dijo, ¡un platillo volador! Y efectivamente, era como un gran faro redondo que tirilaba las luces, sí, pero potentes a gran distancia. Estamos hablando de más o menos unos 30 kilómetros de distancia. ¿De día o de noche? De noche, de noche. Al amanecer. Esa fue la... Por ahí no hay camino, nada, no es solo... No, para nada, en lo absoluto. Es un lugar totalmente alejado. Alejadísimo de todo. Y algo hacía luces. Sí. Y estaba exactamente en las faldas del volcán Hualcahualca. Mire usted. Qué interesante realmente. Mire, me ha sorprendido. Bueno, Zacarías, entonces, no sé si nos puede dar alguna última, ya para terminar, bajo la redundancia, una reflexión final. Todas las personas que, una invitación tal vez, ¿no? A la gente que venga aquí a Caylloma, al Colca, lo busquen, o bueno, nos puede dejar algo más, ya como para despedirnos. Bueno, a todos los amigos televidentes, principalmente de la República Independiente de Arequipa y por supuesto del Perú, invitarles a que visiten el cañón más profundo del planeta Tierra. Estamos convencidos de que el Colca es el más profundo, puesto que hemos participado en una de las grandes expediciones de Canoandes 79 con Andy Upiatowski, con quienes se ha podido comprobar de que el cañón del Colca posee una máxima profundidad de 4.160 metros, allí entre Satay y Yajirwa, en el distrito de Huambo. Además, tenemos el privilegio, la dicha, de tener el origen más remoto del río Amazonas, y ni qué decir el hábitat natural del cóndor andino, que cada mañana recibe nuestro saludo y lleva el mensaje a las divinidades andinas a través de su majestuoso vuelo. Por otro lado, tenemos a lo largo del valle y cañón del Colca 105 fuentes de agua termal que son buenos para combatir diferentes tipos de enfermedad, como son los resfríos agudos, el reumatismo, la artritis, y muy relajante. Bienvenidos sean todos al Valle y Cañón del Colca.